Hoy vamos a continuar con las partes de la prudencia. Vamos a estudiar con mayor profundidad las partes integrales de la prudencia. Que son las más importantes para entender de qué virtud se trata. Habíamos visto que la memoria es parte de la prudencia, el intelecto es parte de la prudencia, así como la docilidad. Ahora nos fijamos en la solercia, que está estudiada en el artículo 4. La solercia hace referencia a una cierta rapidez, una cierta preocupación, hay que decir que la prudencia es la recta estimación acerca de las cosas que se deben operar. Ahora, la recta estimación u opinión se adquiere sea en lo operativo, sea en lo especulativo, de dos modos. De un modo, encontrando por sí mismo, de otro modo, aprendiendo a partir de otro. Y así como la docilidad pertenece al hombre en cuanto está bien dispuesto para adquirir la recta opinión de otro, así la solercia pertenece al hombre en modo tal que esté dispuesto para adquirir la recta estimación por sí mismo. Dice el filósofo especialmente, cita a Santo Tomás, que la solercia es un hábito que proviene a partir de una situación repentina para encontrar lo que conviene. Hay que recordar lo que dice también Aristóteles, como está citado en la segunda objeción, que para deliberar es necesario tiempo, para tener un buen consejo, pero a veces hay que entender una situación rápidamente cuando sucede de improviso. Y esto corresponde a la solercia. Dicho de otra manera, no se puede prever todo lo que va a suceder. Por eso la prudencia no puede ser aprendida de una vez para siempre, sino que hay que ejercitarla permanentemente. Y para poder ejercitarla continuamente es necesario tener una disposición adecuada que se refiera a los casos imprevistos, repentinos, a los casos que no son generales, podríamos decir, o que no reflejan inmediatamente y manifiestamente la ley general o la norma general, o incluso lo que sucede en la mayor parte de los casos, aunque sean particulares. Bueno, los reflejos por sí mismos pertenecen a la parte sensitiva del hombre, ¿no? Por eso decimos que los animales tienen reflejos, hablamos de reflejos condicionados. Había un famoso psicólogo, Pavlov, que estudió los reflejos condicionados de los perros, ¿no? Esta parte de la prudencia, que se llama solercia, es algo del intelecto principalmente, no es algo de las facultades sensitivas. Sin embargo, es algo del intelecto que se refiere a las facultades sensitivas porque, como ya dijimos, la prudencia requiere captar las situaciones particulares. Y esas situaciones particulares se dan en el mundo material y por lo tanto requieren un ejercicio de la actividad de los sentidos.
Otra parte de la prudencia es la razón. Aquí la razón se toma en el sentido estricto del término. Antes dijimos que el intelecto es parte de la prudencia, ahora decimos que la razón es parte de la prudencia. El intelecto hay que tomarlo como una capacidad intuitiva, penetrativa con el intelecto de las situaciones particulares. En cambio, la razón hay que tomarla como una capacidad discursiva. Para ser prudente hay que discurrir, hay que razonar. No se puede ser prudente entendiendo todo de una vez. Hay que ser prudente ejercitando la razón por pasos, para captar el sentido de las situaciones particulares, que es complejo, especialmente porque se dan en el mundo material, que es un mundo complejo, porque es imperfecto. Lo perfecto es uno, lo imperfecto es múltiple. El mundo material, como está constituido radicalmente por la potencia, la materia prima es potencia, por eso es un mundo complejo. Es necesario que el intelecto pueda captar el sentido uno de una situación compleja, o sea, múltiple. Y para eso se tiene que ejercitar progresivamente, lo cual se hace por la razón. Por eso, para ser prudente hay que razonar. Más adelante, Santo Tomás dice que la capacidad de hacer razonamientos está muy ligada con la imaginación. O sea, según que la imaginación es más o menos perfecta en un individuo, tiene una capacidad más o menos perfecta de razonar. Pero eso no significa siempre que los que razonan bien entiendan bien. Ahora, el razonar tiene por finalidad el entender. El intellectus, del cual habló antes, en el segundo artículo, es más importante que la razón. Radicalmente, sea el intelecto como la razón, son la misma potencia. No hay una potencia distinta que sea la razón respecto del intelecto, es la misma potencia, que produce actos diferentes. El acto más perfecto es el del intelecto. Por eso, más adelante, Santo Tomás dice que hay algunos que tienen buena capacidad de consejo, sea para sí mismos, sea para los otros, pero no siempre son prudentes porque a veces no captan el sentido último de la situación. Lo cual se hace con el intelecto. Y por eso sucede especialmente que en el orden sobrenatural la prudencia infusa y el don de consejo del Espíritu Santo perfeccionan el intelecto incluso en gente que no tiene desarrollada la capacidad racional que está unida con la imaginación. Por ejemplo, para tener una buena capacidad racional a veces hay que estudiar matemáticas. Ahora, las matemáticas están inmediatamente unidas con la imaginación, porque se refieren a la cantidad a la cual llegamos por los sentidos, además de por el intelecto. Las relaciones cuantitativas las captamos con la inteligencia, pero a partir de imágenes que están en la imaginación. Y en modo análogo hay que decir respecto de otro tipo de razonamientos, incluso en el orden práctico, que es aquel al cual nos referimos ahora. La prudencia infusa y el don de consejo del Espíritu Santo, sobre todo, perfeccionan el intellectus. Y por eso los santos a veces saben en una situación qué es lo que hay que obrar sin razonar. No entendí exactamente. Antes había dicho
Pero al mismo tiempo es a través del intelecto que entendemos el sentido último. Claro. Y la razón... El sentido último del caso particular. Porque estamos siempre en la prudencia, no es la inteligencia referida al fin, o sea, la contemplación. Pero después, entonces, la razón es la que hace los pasos entre ver el caso particular y profundizar. No, la razón hace ya un camino para ver el caso particular. O sea, el ejercicio racional es necesario para profundizar en el caso particular. O sea, antes de llegar al fin. Para entender la acción que conduce al fin, o no conduce, que es el caso particular, es necesario un razonamiento. Y esto lo hace la inteligencia en este aspecto suyo, que es ser razón. Padre, ahora usted decía que por eso los santos muchas veces actuaban sin razonar. Claro. Pero también en lo contrario, ¿no? Para la maldad también se puede actuar sin... Sí, hay un modo de actuar sin razonar bien y hace que el acto sea malo. A veces eso sucede por una especie de intuición de un fin, que es un fin malo, porque no es el verdadero, y se hacen pasos racionales para llegar a ese fin malo. Y a veces la acción es mala porque se busca el fin verdadero, pero no se razona adecuadamente para entender el sentido de la operación que conduce al fin o que no conduce al fin. O sea, no solo hay que tener buena intención del fin, sino que hay que operar bien. Y para operar bien es necesario razonar, para entender qué significa tal operación. Porque muchas veces no lo podemos entender de manera intuitiva. Es necesario razonar. Por ejemplo, en el ámbito económico, para saber si una operación es justa o no es justa, hay que razonar. Porque a primera vista no se puede entender en estas operaciones financieras complejas, ¿no? Algunos entienden y saben que lo que obran está mal, pero tuvieron que razonar también para eso. Esos que hacen estafas complicadas, como hicieron ahora, esos tienen que razonar mucho, porque son operaciones muy complejas. Ahora hay un defecto, a veces hay un defecto en la consideración del fin, o sea, no hay un fin verdadero. A veces hay un fin verdadero, pero no hay un razonamiento adecuado para captar el sentido de las operaciones que conducen al fin. Y a veces simplemente hay un fin verdadero, hay un razonamiento adecuado, pero hay debilidad de la voluntad que se deja llevar por las pasiones y obra mal igual. Porque hay gente que sabe lo que hay que obrar, pero obra mal igual. O sea, tiene el fin verdadero presente e intenta este fin, razona bien para saber qué es lo que hay que obrar, pero obra mal igualmente. Porque la operación no depende solo de la inteligencia, depende de la voluntad. También. A veces incluso la voluntad hace que no se quiera razonar para ver el sentido de la operación. Hay gente que no quiere saber si lo que obra está bien o está mal, que no quiere razonar, por las dudas, porque tal vez descubre que lo que quiere obrar no está bien. Pero como no quiere dejar de hacerlo, entonces no razona. La voluntad puede hacer que se equivoque. No le ponga que va a la razón y al intelecto. La voluntad puede hacer que puede influir sobre la inteligencia para que la inteligencia no vea la verdad, en cuanto impide
pide que la inteligencia realice sus actos, por lo menos todos los actos necesarios. Otra parte de la prudencia integral es la providencia, porque, como fuimos explicando, la prudencia tiene que estar en condiciones de ver la conexión de las operaciones con el fin. Más aún, dice Santo Tomás aquí, en la respuesta a la primera objeción del artículo 6, que esta es la parte principal de la prudencia. Más aún, el nombre prudencia viene de providencia. Dios tiene una providencia universal respecto de todo lo que sucede en el mundo. En la inteligencia humana hay una providencia particular respecto de los propios actos y eventualmente respecto de los actos ajenos cuando se gobierna. Es providencia no solamente porque tiene que tener presente el fin, sino porque tiene que tener presente cosas lejanas o operaciones lejanas que hay que obrar, que no son inmediatas, porque a veces para llegar al fin hay que realizar operaciones muy complejas. Muchas operaciones que se conectan entre sí, por ejemplo. Por eso la prudencia da a la inteligencia una capacidad anticipadora, lo cual puede hacer solamente cuando tiene presente el fin. Importa la providencia, dice el texto del artículo 6, en el cuerpo, un cierto respecto a algo distante, respecto de lo cual las cosas que suceden en esta vida hay que ordenarlas. O sea, en esta vida hay que ordenar las cosas al fin, que es distante, porque no lo poseemos. Otra parte de la prudencia es la circunspección. La circunspección es parte de la prudencia en cuanto esta por su naturaleza requiere atención a circunstancias particulares. La palabra circunspección viene de mirar en círculo, o sea, mirar alrededor. Por último, tenemos la caución. Caución. Como la palabra en castellana precaución, que es un cuidado. Un cuidado que hay que tener en el obrar moral porque a veces lo que parece verdadero es falso y lo que parece falso es verdadero. En el orden práctico esto significa que a veces lo que parece bueno es malo y a veces lo que parece malo es bueno. ¿Esto por qué sucede? Explica Santo Tomás en el artículo, porque incluso cuando obramos virtuosamente puede haber inconvenientes en el obrar virtuoso considerado parcialmente respecto del obrar virtuoso considerado totalmente. Entonces, por ejemplo, corregir a alguien puede ser algo virtuoso, pero si no se tienen en cuenta todas las circunstancias,
si no se conoce bien a la persona, puede ser algo malo, porque puede ser contraproducente, ¿no? Nosotros podemos decir a alguien que se corrija y el resultado ser peor. Por eso hay que tener cuidado. Y ese cuidado es parte de la prudencia. Se llama caución. Sí. Eso tiene que ver directamente con lo del segundo efecto. O sea, vamos a decir, la influencia que tiene la prudencia sobre la previsión de los dobles efectos y... Claro, esa previsión es parte de la prudencia, pero no es suficiente esa previsión. La prudencia es una virtud que une el conocimiento intelectivo con el sensitivo, porque cuando formulamos en la moral el principio del doble efecto, lo formulamos de manera intelectual, universal. Ahora, después hay que ver cómo se realiza en los casos particulares, y eso pertenece a la virtud de la prudencia. Tengo un poco de duda sobre la parte de la providencia en la prudencia. Ha dicho que cada ser humano tiene una providencia particular o una providencia cerca de lo particular. No entendí mucho esa parte, o pues escuché yo un poco mal. Cada ser humano tiene una providencia respecto de las operaciones particulares, claro. Hay una providencia universal que es la providencia de Dios, que abarca todas las cosas del mundo y todos los sucesos y todas las operaciones humanas también. Todo está en la mente divina, que ve por anticipado todo en cuanto conduce al fin, que es su propia bondad. Ahora, el hombre tiene una providencia propia. El hombre mismo es providente respecto de sus acciones y respecto eventualmente de las acciones ajenas cuando tiene función de gobierno. Dice en el artículo 8, respecto de aquellas cosas de las que se ocupa la prudencia, hay que decir que están los contingentes operables, en los cuales, así como lo verdadero se puede mezclar con lo falso, también lo malo con lo bueno, por la multiformidad de tales operables, en los cuales los bienes muchas veces están impedidos por los males, y los males se presentan como bienes, y por eso es necesaria la caución a la prudencia, de manera tal que se reciban los bienes evitando los males. Hay que tener mucho cuidado en el operar moral, porque las operaciones son muy complicadas. Y por eso hay que crecer permanentemente en la prudencia. Más aún, en la doctrina teológica de Santo Tomás se explica que si no se crece en la gracia es imposible tener toda la prudencia necesaria para realizar las operaciones buenas durante toda la vida. Por eso no se puede llegar al fin último sin la gracia, porque las operaciones morales son muy complicadas, porque son complicadas las circunstancias. Muy especialmente son complicadas porque dependen no solo de la libertad propia, sino de la libertad ajena. Las circunstancias son muy cambiantes, además. Por eso es necesario profundizar permanentemente en la virtud de la prudencia, especialmente en este aspecto que se llama caución. Hay que tener cuidado. Ahora, por más cuidado que se tenga, no se pueden evitar ciertos actos malos
de pecados veniales, se dice en la teología, ¿no? Eso no se puede evitar totalmente. Lo que se puede evitar totalmente con la gracia son los actos malos principales, o sea, los actos de los pecados mortales. Aquellos actos que apartan definitivamente del fin, por lo menos del fin sobrenatural. En la prima secundae, en la sección anterior de esta segunda parte, Santo Tomás explicó que sin la gracia no se pueden evitar todos los actos desordenados, o sea, todos los actos imprudentes. Sin la gracia se pueden realizar algunos actos prudentes, pero no todos. En cambio, con la gracia, que restaura la naturaleza, y por lo tanto la voluntad, las pasiones y la voluntad, los apetitos sensitivos, concupiscible, irascible, e indirectamente la inteligencia, con la gracia se pueden evitar los actos malos, o sea, imprudentes, y por lo tanto solo con la gracia se tiene la verdadera prudencia, en el sentido pleno. Los pecadores pueden tener algo de la verdadera prudencia, pero la pueden tener imperfectamente. Además hay que considerar que no todo acto inmoral en el orden natural hace perder la prudencia adquirida, pero sí la prudencia infusa. O sea, una persona que obra mal en el orden natural, por ejemplo, que comete un acto de fornicación o que roba o estafa a otro, no siempre pierde la virtud de la prudencia. Por supuesto que esta virtud se puede hacer más imperfecta por estos actos, ¿eh? En cambio, en el orden sobrenatural no se puede perder la virtud de la prudencia y ni siquiera puede disminuir si no se realiza un pecado mortal. Los pecados veniales no hacen disminuir la virtud de la prudencia, aunque pueden impedir su uso, porque una persona que comete pecados veniales deliberados se prepara para perder la prudencia, pero todavía no la perdió. Respecto de la prudencia, es lo más difícil sea en el momento práctico, ¿no? Claro, bueno, es que la prudencia es práctica. Pero en los casos propios de que uno se encuentra en la calle, cuando vienen y preguntan algo, ¿qué es lo mejor hacer cuando no se sabe con certeza si la respuesta que voy a dar va a ser más bien o más mal a esta persona, pero sé que es la última vez que le voy a ver? Es decir, típico, encuentro en un tren que te pregunta algo y yo no sé si alguna vez la voy a ver a esta persona. Bueno, si no se tiene certeza respecto de los casos particulares, se dan respuestas universales, más o menos universales según la seguridad que se tenga. Bueno, siempre se pueden dar respuestas particulares cuando no se conocen las circunstancias. Si uno encuentra una persona fortuitamente, es claro que no conoce las circunstancias particulares de su vida, todas, pero siempre es posible dar respuestas universales que pueden acercarse más o menos a las circunstancias particulares según el conocimiento que se tenga. Eso sucede especialmente en la confesión, porque muchas veces a la confesión llegan personas desconocidas. Además hay muy poco tiempo para tratar a las personas. Y sin embargo hay que dar respuestas que siempre pueden ser universales. Porque si la persona dice que ha cometido un acto malo, se puede dar una respuesta que corresponde a ese acto humano por lo que se conoce universalmente, aunque no siempre se conozcan todas las circunstancias particulares. Porque la moral depende más de lo universal que de lo particular. Aunque lo particular es necesario y es imprescindible, como estamos viendo aquí,
la moral corresponde principalmente al orden de la razón. Así hemos comenzado, hemos dicho que ser bueno es ser según la razón. Secundum rationem esse. Esto siempre es lo fundamental. Secundum rationem esse. Veamos ahora brevemente en la cuestión 50 las partes subjetivas de la prudencia. O sea, ¿dónde está la prudencia? ¿En quiénes está la prudencia? Santo Tomás pone 4 especies. Una es la reinativa, otra es la política, otra es la económica y la última es la militar. ¿En la familia? Sí está. Económica. La económica. Entonces, la prudencia reinativa está en el que está en el rey. O sea, es la prudencia del gobernante. Y esta es la prudencia por excelencia. Porque es propio de la prudencia, como hemos visto, prescribir. No es un conocimiento teórico principalmente, es un conocimiento práctico. O sea, la prudencia determina cómo deben ser los actos, que son los actos humanos. Solo por analogía se podría hablar de prudencia en los ángeles. La prudencia es algo bien propio del humano porque el hombre tiene inteligencia, tiene voluntad, pero vive en un mundo material en el cual las cosas son complejas porque son imperfectas. Y los actos humanos mismos son imperfectos, no son puros actos de inteligencia y de voluntad. Son actos de inteligencia y de voluntad unidos con actos de las potencias sensitivas. La prudencia entonces gobierna. Es evidente que esto se da en modo máximo en aquel que gobierna la multitud o el pueblo. Este no solo se gobierna a sí mismo, sino que gobierna a los demás. Evidentemente no puede ser prudente si no se gobierna a sí mismo. Después de esta encontramos la prudencia política, que es la que está en los súbditos para regular su conducta según lo que establece quien gobierna. O sea, es la prudencia necesaria para cumplir la ley. Ahora bien, la ley es ley natural, que es establecida por Dios, y es también ley humana, positiva, establecida por los gobernantes. En los súbditos, entonces, se requiere una cierta rectitud de régimen por la cual se dirijan a sí mismos obediendo a los príncipes. Ahora bien, como dice
la respuesta a la primera objeción, en cierto modo también es política la prudencia del rey, porque es una prudencia, se refiere a la polis. Más aún, toda prudencia es política, porque gobierna la vida humana en relación con los demás. En el súbdito, sin embargo, la prudencia se llama política en un sentido propio, o sea, no común. La prudencia económica es la que corresponde al gobierno de la familia y está en el jefe de la familia. De un modo semejante podemos hablar de la prudencia militar que está en el jefe militar. Y es evidente que podríamos agregar muchas otras prudencias según los distintos grupos sociales que hay dentro de la comunidad universal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Tomás distingue estos cuatro divisiones? O sea, Porque son tradicionales y además porque corresponden a la realidad, porque la prudencia se realiza, como es una virtud referida a lo particular, se realiza de una manera diferente según los sujetos particulares que la poseen. No es lo mismo la prudencia que debería tener el presidente de los Estados Unidos que la prudencia que tiene que tener alguien que es jefe solamente de 4 o 5 personas en su familia. Es muy distinta. No es lo mismo la prudencia del militar o la prudencia del rector de una universidad. Tiene que tener consideración de aspectos particulares que son muy diferentes. Entonces, la prudencia de esta manera se distingue según los sujetos en los cuales se realiza. O sea, como vimos hasta aquí, la prudencia se realiza múltiplemente. Es una virtud que se diversifica de muchas maneras, justamente porque se realiza respecto de los casos particulares y en las circunstancias particulares. ¿Por qué no podríamos reducir la prudencia en la parte en esto último que hemos dicho, a la prudencia política? O sea, ¿por qué tendríamos que hacer la diferencia? O sea, porque en realidad en el fondo, porque una cosa es vivir en la sociedad obedeciendo y otra cosa es vivir en la sociedad mandando. Es distinto mandar que obedecer. Entonces, las cualidades necesarias para obedecer no siempre son suficientes para mandar, por ejemplo. Por eso la prudencia en el que gobierna se debe realizar de una manera especial. Muy bien.